Último pleno de la legislatura en la que se han dado muchos avances en materia de igualdad en un momento en el que irrumpe en la actualidad otro debate, el de la gestación subrogada. Hoy vamos a hablar de este tema en el otro set con 6 representantes de los partidos de los principales grupos parlamentarios, una amplia representación femenina. Aquí solamente falta la agrupación socialista Comera, que no ha podido estar. Decíamos una amplia representación femenina en un Parlamento, lejos todavía de esa paridad, con 29 diputadas en un hemiciclo que cuenta con 70 escaños. Un objetivo, el de la paridad, que será difícil por lo menos alcanzar en el Parlamento que salga de las elecciones de mayo, porque el Parlamento rechazó una enmienda para garantizar que el 50% de las diputadas sean mujeres. Hoy nos acompañan en representación de los partidos que apoyan al Gobierno de Canarias. 3 representantes serían Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo, que viene por el Partido Socialista. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gemma Martínez, viceconsejera de Asuntos Sociales y representante de Sí Podemos. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Naira. Y Esther González, de Nueva Canarias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. En el otro lado tenemos a los grupos de la oposición, representando a Coalición Canaria, Beatriz Calzada. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Carlos Ester, del Grupo Popular. Muy buenas noches, bienvenido. Y Vidina Espino, por el Grupo Mixto. Muy buenas noches a todos. También nos acompañan hoy en directo 2 periodistas, que son Ángeles Arencibia y Carlos Sosa, que estarán con nosotros a lo largo del programa para formular diversas preguntas. Como les estaba diciendo antes, no prosperó la enmienda de Podemos y tampoco llegará a tiempo para la ley de paridad, cuyo anteproyecto ya fue aprobado por el Consejo de Ministros. Esta sería quizás la primera posible pregunta que podríamos decir, porque ¿cuándo podremos por fin ver esa paridad real también en nuestro gobierno? El Gobierno de Canarias sí que tiene un equilibrio dentro de las consejerías, ¿no? Pero ¿cuándo lo veremos en los parlamentos, Gustavo? Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, que se ha avanzado mucho en materia de igualdad. Todavía quedan tareas pendientes, como acabas de citar, la ley de paridad, por poner un ejemplo, que está en situación de anteproyecto de ley en el Congreso de los Diputados, pero creo que es un debate que ha ido abriéndose paso a lo largo del tiempo en materia de igualdad y que hay una madurez política muy importante en todos los grupos parlamentarios que tarde o temprano lo hará una realidad. ¿Serán las listas cremallera en esas elecciones de mayo, Gemma? Nosotras ya por estatuto desde siempre, desde el inicio, hemos tenido listas cremalleras. Es verdad que ayer presentamos la enmienda en el Parlamento de Canarias y fue una pena que el resto de los grupos no la aprobaran. Y es verdad que allí donde se regula la paridad se va acercando, pero allí donde no se regula la paridad siempre está 20-80. O sea que es necesario medidas que regulen la paridad y fomenten la participación de las mujeres. ¿Y por qué no se apoya, por ejemplo, esta...? Bueno, yo quiero aclarar, porque entre otras cosas era ponente y miembro de la Comisión de Reglamento. No es que no se haya aprobado, explico. El planteamiento que se hizo y que se hizo por parte de la diputada María del Río era la cuestión básicamente de la mesa, ¿no? Y de que en la mesa hubiera un 50-50. Obviamente la mesa está compuesta por 5 personas, 2 y media no pueden ser hombres y 2 y media ser mujeres. Entonces, de hecho, en esta legislatura hay 3 mujeres en la mesa y 2 hombres en la mesa, o sea, hay mayoría de mujeres. Con lo cual, lo que no parecía lógico es, primero, que hubiera una ley que mientras no la cambiaran, la paridad la establecía en el 60%, que nunca podía haber más de un 60% de un sexo y menos de un 40% de otro, y vulnerar esa ley no se podía. Pero en cualquiera de los casos, en la mesa, que es lo que planteó, obviamente nunca en la vida puede haber 50-50 porque hay que partir a alguien en la mitad. En este momento eso no era viable y esa fue la razón, no porque estemos en contra de que haya paridad, de que haya un 50-50, es porque es que en la mesa, que es donde se planteaba esa paridad, no es posible, no es viable. ¿Qué dice Coalición Canaria, Beatriz? Sí, bueno, está muy bien la matización que ha hecho Esther para tenerlo claro. Yo creo que nadie se opondría a ese 50-50, pero sí es verdad, y eso nadie lo puede negar, que hemos avanzado mucho en la representación de las mujeres, no solo en política, en otros ámbitos. Por supuesto que hay que seguir avanzando y evidentemente nosotros a lo que aspiramos es que esto ocurra por propia naturaleza, ocurra por una decisión, en el caso de los partidos políticos, de querer contar con más mujeres y posibilitar que haya más mujeres que quieran dar el paso y formar parte de la política activa. Siempre hay que dar un pequeño empujoncito, ¿verdad? Porque de forma natural parece que las cosas no ocurren. Es evidente, además desde el Partido Popular siempre hemos apostado por la mujer en política. Nosotros hay que recordar que fuimos
los primeros en situar a una mujer como presidenta del Senado, a una mujer también como presidenta del Congreso de los Diputados o una mujer como defensora del pueblo. O sea, dentro del Partido Popular, lo que es el protagonismo, evidentemente, de la mujer en puestos de dirección de partido y de cargos públicos ha sido una máxima siempre. Y por lo tanto, nosotros también pensamos, dice, bueno, ahora mismo hay una ley de paridad, un 60-40, puede haber perfectamente, y en muchos sitios lo hay, en muchas listas también del Partido Popular lo hay, el 60% de las mujeres y el 40% de hombres. Por lo tanto, estos logros que hemos conseguido avanzar durante todos estos años, es evidente que ha sido gracias al consenso de todos y a la participación, y creo que no podemos retroceder, al contrario, tenemos que ir sumando y tenemos que seguir avanzando en esta línea. Pero será un requisito el tener la lista cremallera. Pues supongo que en el consenso, como hemos hecho todo, pues lo tendremos que llevar a cabo, claro, evidentemente. Lina. Sí, yo creo que es importante, coincido, que más mujeres se dedican a la política, que haya un Parlamento equilibrado en ese sentido, pero también considero muy importante que no se den situaciones como las que yo he vivido en el Parlamento de Canarias, con comentarios despectivos, actitudes machistas por parte del miembro del Gobierno. Las he vivido yo, las han vivido otras diputadas y así lo hemos denunciado, y hay que corregir también determinadas actitudes que se han producido en esta legislatura, y creo que son lamentables y no pueden suceder. Sobre todo porque será un reflejo de la sociedad dentro de un hemiciclo parlamentario. Bien, en este tema, en el de la igualdad, sí que ha habido acuerdos en esta legislatura entre el Gobierno y también la oposición. También hay consenso en que se ha avanzado, aunque queda mucho por hacer, como siempre decimos. Lo hemos visto esta semana en el Parlamento Canario. Podemos tener muchas otras diferencias en aspectos económicos e ideológicos, pero en estas cuestiones yo quiero felicitar a esta Cámara entera por haber sido capaces de llevar todos a una los compromisos de sensibilidad social con las personas más discriminadas, más marginadas, más explotadas. Y dentro de las pobres, entre las pobres, quiero hablar de las mujeres trans, porque si las mujeres éramos el último eslabón, las mujeres pobres, las mujeres trans eran las últimas de las últimas. ¿Hemos avanzado? Yo creo que sí. Y vuelvo y digo que tenemos que ser realistas. ¿Queda cosas por hacer? Sí, muchas. Y es bueno también aceptarlo, reconocerlo, porque para eso podemos seguir, ya digo, avanzando. Para la lucha para promover la igualdad nos va a tener siempre de la mano. Es vital que en Canarias, con la renovación del Pacto contra la Violencia de Género, luchemos todos los partidos políticos porque se reconozcan nuestras singularidades, que se reconozca al Cabildo como administraciones competentes en violencia de género, porque de esa manera los recursos llegarán de forma más rápida y podemos trabajar de manera más eficaz. Han sacado adelante una ley que ha sido un desastre, que ha beneficiado a más de 700 delincuentes sexuales, violadores y pederastas, y ha excarcelado ya 74, y nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Ha hecho más Shakira con una canción por las mujeres que ustedes en 4 años de gobierno. Bueno, este es el resumen que veíamos de cada uno de sus grupos parlamentarios debatiendo sobre cuestiones que son bastante delicadas. Su grupo no aparecía, pero si quiere hacer referencia, claro, si quiere hacer referencia a una opinión concreta sobre lo que estábamos hablando, pues tiene aquí espacio suficiente para hacerlo, si lo desea. En cualquier caso, bueno, estábamos escuchando, aludía Vidina Espinoa, una famosa, y yo voy a poner sobre la mesa otra famosa que también ha salido a la palestra. Es actualidad total, la BBC lo recoge hoy en sus artículos de opinión, y hablamos de la gestación subrogada. Me gustaría saber qué es lo que opinan cada uno de ustedes de este asunto, y sobre todo cada uno de sus partidos. Gustavo. Bueno, yo creo que el Partido Socialista ha sido claro, porque en nuestro país no es legal la gestación subrogada, lo que se llama los vientres de alquiler, y lo que ha sucedido que una persona que reside en nuestro país, independientemente de que sea una persona más famosa o menos famosa, ha ido a otro país a actuar de una manera que en nuestro país no sería legal. Esto lo que indica que hay un vacío normativo que habrá que abordar también en nuestro país, ¿no? Y ese es el gran debate que se ha abierto ahora, en mi modesta opinión, ¿no? Porque hay muchísimas otras personas que, no siendo la de referencia que estamos citando en este momento, sigue acudiendo a otros países para recurrir a la misma práctica que nosotros consideramos que tenemos que aplicar de forma taxativa a lo que dice nuestra normativa. 3.000 familias suelen hacerlo a otros países, principalmente el 80% a Estados Unidos o también a Ucrania, para recurrir a este tipo de métodos. Ciudadanos ha puesto en marcha una iniciativa para intentar regular esta situación. ¿Qué dice Podemos?
lo mismo que acaba de decir Gustavo, es una práctica totalmente irregular en nuestra normativa, pero sobre todo recordemos que el 1 de marzo entró en vigor la llamada ley del aborto, y ahí ya no solo es que la práctica sea irregular, que ya lo era desde el año 2006 con la ley de reproducción asistida, sino que tampoco es legal los contratos, como los que se producen en Estados Unidos, que te permiten luego filiar a tu hijo en el registro civil. Y de hecho se tasa dentro de la ley del aborto como una nueva modalidad de violencia contra la mujer. Estamos totalmente en contra. Aparte, es una práctica que se puede permitir cierto nivel adquisitivo, y quien lo sufre son mujeres con poco nivel adquisitivo las que ceden a alquiler su vientre. Entonces es un nuevo tipo de discriminación y por supuesto totalmente en contra. Y un nuevo tipo de violencia para ustedes. Exacto. ¿Qué opina Nueva Canarias? Bueno, yo ya lo de la violencia no lo diría tanto, pero sí que está claro, no estamos, bueno, primero no es legal, con lo cual ya es suficiente para no estar de acuerdo, porque no estamos de acuerdo con lo que no sea legal, pero sí que es una forma de mercantilizar, en cualquier caso, en este caso el vientre de la mujer, o sea, el de que sean puros contenedores por los que se le paga para una actividad. Nosotros no estamos de acuerdo. Es verdad que han habido casos excepcionales de madres que sus hijos no pueden pues quedarse embarazadas, no pueden estar, y ellas se han ofrecido a hacer la gente, o sea, las gestadoras. Esas son cosas, pero son muy pocas, que podría tener un tratamiento especial, pero eso no es la normalidad, y lo que sí que no estamos de acuerdo es en la mercantilización de esta práctica. ¿Qué opina Coalición Canaria? Sí, yo lo que creo y espero es que no caigamos ahora en el error de intentar tratar un tema de prisa y corriendo a golpe de titular, es decir, porque nos hemos encontrado ahora mismo con un caso muy llamativo. Creo que esto es una situación y es un tema que, si se va a abrir el debate, tiene que ser de forma sosegada y con muchos datos sobre la mesa, con mucha información para tomar las decisiones correctas. Efectivamente, ahora mismo en España no es legal, y hoy por hoy eso nadie lo discute. Entender la gestación subrogada desde un punto de vista como una actividad mercantilista, es decir, hacer un negocio de la maternidad, hacer un negocio, pues ahí evidentemente no nos van a encontrar, porque creemos que eso no se puede fomentar. Y otra cosa es que queramos tratar la posibilidad de eso que se llama la gestación altruista, de madres, de hermanas, y aún así habría que sentarse, habría que estudiarlo con mucho detenimiento y, por supuesto, regularlo para evitar situaciones que creo que todos estamos de acuerdo en que no podemos permitir, que es la utilización de mujeres con fines económicos. ¿Cuál es la postura en este momento del Partido Popular? El Partido Popular ya... Tenía una línea muy marcada, ahora parece que hay algún tipo de acercamiento. Nosotros del programa del 2018, el último congreso del 2018, ya hablábamos de este tema, ¿no?, en nuestro programa de partido. Lo que sí entendemos en este sentido es que si hay una realidad social, las realidades sociales, para eso están las leyes, para regular determinadas demandas sociales. Y creo que eso debe estar, y coincido con Beatriz en este tema, que tiene que ser un debate sosegado, de consenso y hablando con las partes, porque la realidad está. Esa existe. Otra cosa es, por ejemplo, lo que decía el Partido Socialista. El Partido Socialista, cuando fue con Ciudadanos a crear un pacto de gobierno en aquel momento que se pudo producir la situación, hablaba de esto también en sus contratos, en sus pactos de gobierno. Hoy tiene otra situación diferente, no sé si será porque evidentemente tiene un pacto de gobierno y al final dan esos tumbos, pero esto sí lo traían ellos también como un pacto con la parte de Ciudadanos. Nosotros entendemos que mercantilizar no, pero sí hay que hablar con los expertos, hay que hablar con aquellas personas, hay que ver los temas legales y jurídicos, y bueno, es como he dicho, una realidad social que ante esa demanda de realidad social, y que ya se viene produciendo hace tiempo, porque no es por el caso actual que hay ahora mismo y mediático por la persona que es un tema que debemos, pues sentarnos evidentemente a regular, porque entendemos que es una realidad que está ahí, como todas las realidades que hemos llevado también en esta legislatura en el Parlamento, y que creo que para eso están las leyes, para regularlas y ordenarlas, pues para que no ocurran cosas, evidentemente, que en este caso puedan producir algún tipo de anomalía jurídica. Pero quizás ha dividido a su partido en unas partes que consideran que sí y otras partes que no.
con la presencia de su líder? Yo no lo tengo así de claro. Esto es un tema, como he dicho, desde el año 2018, que no estaba evidentemente nuestro actual presidente, ya se traían los programas del partido en los congresos. Por lo tanto, es un tema que el Partido Popular siempre ha tenido ahí. O sea, no es una cuestión de división de decir sí o no, es cuestión de decir, oiga, vamos a regularlo y vamos a poner las bases para poder ordenar una realidad actual. Todo el mundo tiene derecho a que se regulen las situaciones que están ocurriendo ahora mismo, como esta en España, ¿no? Dispuestos a regularlo, Ciudadanos también ha presentado de nuevo otra iniciativa con respecto a este asunto. ¿Cuál es la postura del Grupo Mixto? Bueno, en este caso yo, Ciudadanos, no defiendo sus posturas, pero sí que me gustaría aclarar, porque en el vídeo se vio que yo era como la única voz discordante, todo el mundo decía, hemos avanzado, ¿no?, en materia de igualdad. Y yo, como mujer y como feminista, quiero decir que me siento decepcionada. Yo realmente no creo que hayamos avanzado ni en brecha salarial, ni en conciliación. Creo que no hemos notado grandes diferencias y por eso creo que ha sido una legislatura perdida en ese avance en igualdad real de hombres y mujeres. Con respecto al tema de la gestación subrogada, creo que es un tema complejo, que es un tema que se tiene que tener, como estaban comentando, un debate sosegado, y lo que no comparto en absoluto es el linchamiento público. Lo que no comparto en absoluto es que una situación que se estaba dando en nuestro país, por ejemplo, muchísimas parejas homosexuales de hombres lo estaban haciendo con normalidad y sin embargo pues lo hace una persona conocida y esto se ha convertido por parte de un sector muy radical de la izquierda en un linchamiento público a una mujer, y aparte una mujer un caso especial porque creo que ha sufrido lo peor que se puede sufrir en la vida, que es la pérdida de un hijo. Entonces yo creo que hace falta un debate tranquilo, sosegado, escuchar a los expertos. A mí a priori es una cosa que no me gusta y que no comparto, me cuesta entenderlo, pero creo que el enfoque que se le está dando y el linchamiento público que se está haciendo a esta mujer me parece condenable. En cualquier caso, se debería de analizar esta situación, deberíamos de escuchar, aprender, ver cuáles son las demandas, porque no se puede decir no, sí y luego dejar en un limbo a estas personas. Si me permites, estamos hablando, por supuesto, de un debate sosegado, está claro, pero es que ese debate sosegado ya se ha dado para poder hacer posible las leyes. La violencia, este nuevo tipo de violencia sí está recogida en la ley del aborto del que se dotó el Parlamento español y ha entrado en vigor el 1 de marzo, no lo digo yo, lo dice la norma. Y la norma desde 2006 ya dice que estas prácticas son ilegales. Entonces no hay, se puede debatir todo lo que queramos debatir, pero ya la legislación española en dos normas, una de 2006 y otra de este año, ya regula expresamente esta práctica diciendo que es irregular no solo los vientres de alquiler, sino intentar el registro de estos bebés una vez llegados a España. Pero se hace claro, en España. Pero porque la ley entró en vigor el 1 de marzo, entonces ahora habrá que ver cómo se traslada eso al registro civil. Efectivamente estamos hablando de una práctica irregular y el Parlamento de España, el Congreso, el Congreso Nacional, así lo ha aprobado. O sea que no cabe todos los debates que quieran, pero ya existe una regulación para los dos casos y incluye que esto es violencia contra las mujeres, una nueva tipología en la normativa. Sí, pero sin embargo, por ejemplo, el Colegio de Médicos... pero eso no es ley, Vidina. Bueno, no, pero te quiero decir que el debate sigue abierto cuando el Colegio de Médicos a nivel nacional ha dicho hoy que ellos no lo ven, en el caso obviamente de que haya una transacción económica, pero que en los otros supuestos no lo condenan en absoluto. Entonces es verdad que cuando las cosas se imponen desde un lado, quizás se imponen con una visión o se aprueban, pero este tipo de leyes, el aborto, este tipo de cuestiones que hay que regular, yo creo que son más complejas y no se puede decir, no, es que ya hemos dicho que no, porque el debate sigue abierto, sigue ocurriendo, hay países europeos, claro, pero es que hay países europeos, bueno, con consenso no, que ustedes lo aprueban todo de manera bastante sectaria. Con consenso de la mayoría del Parlamento, bueno, eso es consenso, si no se aprobarían las normas. Estas cuestiones morales yo creo que requieren un consenso mayor, como hubo en su momento también con la ley del aborto, por ejemplo, y hay muchos países europeos donde es una práctica habitual, entonces está permitida, claro, entonces yo creo que discrepo en que este debate esté cerrado porque lo estamos viendo, está abierto en la sociedad. En algunos países del norte de Europa, Gustavo. Sí, en Alemania es totalmente contrario. No, yo simplemente por hacer un poco también una contestación a ciertas alusiones, si me permite, porque el Partido Socialista no tiene un problema con este debate. Es un debate superado. Quizás el problema lo tiene el Partido Popular y con algunos de sus sectores que no entienden, sobre todo sectores más vinculados a otros sectores religiosos que siempre han estado muy empáticos con el Partido Popular, que no entienden la posición del Partido Popular. El debate lo tiene el Partido Popular y no lo tiene el Partido Socialista. Pero yo sí creo que hemos avanzado en materia de igualdad y a los hechos me remito, ¿no? En brecha salarial, por ejemplo, hemos avanzado
con medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, por cierto, que no ha venido a destruir empleo, que yo sepa. Al contrario. Segundo, hoy aprobando, por ejemplo, la nueva reforma de las pensiones. Las mujeres especialmente están afectadas por una brecha de género, una brecha salarial en materia de pensiones. Esto va a corregir esta situación, o la subida de las pensiones contributivas a un 8,5% o el 15% las pensiones mínimas. Por poner ejemplos, se ha avanzado mucho y muchísimo en materia de igualdad. No podemos hacer de esto, en términos políticos y en términos normativos, como el elemento central, porque no es cierto. Hay cuestiones que hay que debatir, por supuesto que sí, y para eso opera la política, y tiene que operar la buena política. Y la buena política es avanzar hacia los grandes consensos, respetando la legitimidad y los principios y valores de cada partido político. Es que no queda otra. Y pongo un último detalle. Fíjense si hemos avanzado, sobre todo en Canarias, en materia de igualdad, que hay una cosa impensable que no se suele recordar, posiblemente porque no lo hayan vivido como lo he vivido yo en el ámbito de mi responsabilidad, que es un acuerdo de igualdad y brecha salarial con sindicatos y patronales. El único que existe en todo el país. ¿Para acabar con qué precisamente? Con las brechas salariales. Y yo creo que eso es un paso que demuestra la madurez política y la madurez del consenso también en términos del diálogo social. Y creo que se ha avanzado. Carlos, por la alusión. Sí, yo discrepo en lo del tema del consenso, porque el consenso para la izquierda es, si los partidos de la izquierda lo sacan por una mayoría, es un consenso. Si los partidos de otras formaciones políticas, sea centro derecha o lo que sea, lo sacan sin contar con la izquierda, ya es un rodillo. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Pero Carlos... déjame terminar, Gustavo. Si a ustedes no les gusta, si les gusta, está bien, es ley. Pero si no les gusta, entonces es un delito aunque sea ley. Por lo tanto, no podemos hablar de estas cosas. No, porque esto es la realidad actualmente. La reforma laboral que se aprobó el otro día no se ha aprobado con el gran consenso de todos. Claro que no, se ha aprobado con el consenso que tiene formado un gobierno actualmente de España. Si hablamos de brecha salarial podemos hablar de una cosa, pero si hablamos de brecha laboral, y tú de esto sabes, Gustavo, porque es el viceconsejero de Empleo, en España, al final la brecha laboral es de un 3,3 puntos, terminó el año 2022 con 3,3 puntos porcentuales de diferencia entre trabajo, empleo de hombres y empleo de mujeres. Por lo tanto, hay una gran brecha laboral a día de hoy con respecto a la mujer y con las políticas que se están haciendo hoy en día, por mucho que hayamos avanzado. Y estoy de acuerdo con Vidina, se ha avanzado mucho durante 40 años, pero luego se ven ejemplos como la ley del sí es sí, donde se desprotege al final de una manera, además, a la mujer, poniendo además a más de 80 personas que han sido violadores en las calles y con agresiones sexuales, y más de 800 personas con una revisión de las condenas, que esto desde luego echa para atrás todo lo que hemos avanzado. O sea, por lo tanto, no podemos hablar de que hayamos ahora mismo estamos generando políticas que sean positivas. Esto es un claro ejemplo de que esto no puede ser así, y eso ha sido con connivencia del Partido Socialista. Gustavo te va a responder enseguida, pero tengo que darle paso primero a una videoconferencia que tenemos con Ángeles Arencibia. Muy buenas noches. ¿Tú qué opinas, Ángeles, de lo que estamos hablando? En principio estábamos hablando de la gestación subrogada. Yo sé que tú tienes más cuestiones para formular. Muchas de ellas ya se acaban de anunciar. No te escuchamos aquí, Ángeles. Yo no sé si tú a nosotros si nos escuchas. Bueno, en cualquier caso, mientras que recuperamos esa... ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Cuéntanos, bien. Ángeles. Respecto vientres de alquiler. Yo lo que observo es que los ciudadanos observan perplejos que un hecho prohibido en España, porque es ilegal, los vientres de alquiler son ilegales en España, sin embargo, es portada del OLA. Y observamos, la ciudadanía observa que algo que es ilegal, que está prohibido en la ley, que además, como se ha dicho ahora mismo, está considerado una forma de violencia contra la mujer, pues se pasea por la revista del corazón, ¿no? La revista más importante del corazón. Y se ha reabierto el debate. Yo lo que me cuestiono es pues este coladero, ¿no? De cómo es posible que una cuestión que está prohibida se ejerza, porque no solamente Ana Obregón, si los medios estos días han hecho un recopilatorio de cuántos famosos, gente con dinero, ha recurrido a este sistema para tener hijos. Entonces, por un lado, está esa situación. ¿Cómo es posible que algo ilegal
pues realmente se lleva a cabo y esta señora tendrá a su niña, a su hija en España perfectamente, ¿no?, filiada. Y el segundo elemento es el relativo a la edad. En España tú no puedes adoptar a un niño según... hay unos requisitos de edad para adoptar y hay unos requisitos de edad para las fertilizaciones, o sea, para ser fecundada, ¿no? Cuando tienes dificultades para quedarte embarazada y recurres a la medicina, pues hay también unos requisitos de edad. Ambos elementos no se observan en este caso, ¿no? Y respecto a la posibilidad, el debate reabierto sobre la posibilidad, que lo ha dicho el PP, Ciudadanos ha registrado hoy una iniciativa de la posibilidad de hacerlo de manera altruista. Yo me pregunto, he tenido 2 hijas, ¿qué mujer se va a prestar de manera altruista a pasar por semejante proceso? Porque no es moco de pavo quedarse embarazada y tener un parto. Y después estar sin nombrar el aspecto afectivo, ¿no?, de tener un hijo y darlo a otra persona, ¿no? La pregunta sería si habría posibilidades de que se hiciera de manera altruista o que lo vemos prácticamente imposible. Ángeles. La pregunta, yo me gustaría preguntarle a la viceconsejera de Asuntos Sociales, a Gemma Martínez, ¿cómo evitar ese coladero? O sea, ¿cómo evitar que algo prohibido en España, sin embargo, si tienes dinero, te lo saltas y no pasa nada? ¿Cómo podemos conseguir que algo que consideramos violencia contra la mujer, pues realmente no se lleva a cabo en España? Efectivamente, Ángeles, antes lo estábamos hablando, la cuestión es la inscripción en el registro civil, porque de hecho hasta este momento en el registro civil, si tú presentas una prueba, ya sea de ADN o un contrato donde se establezca la filiación con el bebé, ya lo puedes registrar. Claro, cuando se redactó la norma nunca se pensó en que los famosos y los millonarios iban a ir comprando niños a Estados Unidos. Antes los compraban en Ucrania, que eran más baratos, pero ahora desde la guerra se han tenido que ir a Estados Unidos. Estamos hablando que este proceso cuesta en torno a 120.000 euros un vientre de alquiler, o sea que estamos hablando de una discriminación absoluta de personas con dinero con respecto a mujeres que no lo tienen. El caso, como comentaba antes, la norma donde se regula que estos contratos ya no son legales en España para el registro civil es la ley que acabamos de aprobar para cortar la ley del aborto que entró en vigor el 1 de marzo. Habrá que ver cómo esa ley, cómo los artículos establecidos en esta ley tienen una aplicación luego en el registro civil, porque son normativas diferentes, pero lo que está claro, y tenemos que dejar claro en España, que esta práctica en estos momentos es irregular. Y yo sinceramente como madre también dudo muchísimo que, a no ser que sea, como decía Esther antes, un caso de que sea tu madre que lo hace por ti o tu hermana, ninguna mujer se va a ceder su cuerpo 9 meses con lo durísimo que es y con la filiación que luego tienes y el cariño que tienes a ese bebé, y lo vas a dar por amor al arte. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Entonces, para mí es un no debate y la ley así lo indica. Beatriz, ¿para ti también es un no debate que querías participar? Sí, vamos a ver. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Es que creo que no podemos caer en el error de estar tratando un tema a golpe de titular. Es decir, esto es un hecho que ha pasado y que es público por el personaje que realiza ese acto. Entonces, creo que es un error ir corriendo a registrar una propuesta en el Congreso de los Diputados o que ahora nos lancemos a sacar propuestas solamente por un titular, por una portada en una revista del corazón. Y yo creo que aquí hay que tener más sentido común, hay que tener más sensatez y tener las cosas muy claras. Si realmente hay una demanda amplia de personas, de parejas que no ven colmadas sus expectativas de ser madres y padres con las herramientas o las posibilidades que existen ahora mismo legales y están teniendo que recurrir a esto, podremos mirarlo, pero ¿realmente es una demanda alta? Es que no lo sé. A lo mejor estamos aquí generando un debate y generando una situación que no es real, que es muy limitada, que está limitada a determinadas personas o limitada a determinados sectores económicos. Antes de lanzarnos como locos a abrir un debate o a regular algo y después empeorar. No hablamos de derechos, hablamos de deseos, entonces. Es que eso es lo que tenemos que... Esa primero, creo que es una de las primeras cuestiones. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Divina. Sí, pero bueno, decir es un no debate, ¿no? Porque es que el debate lo estamos viendo, está copando toda la actualidad, los medios de comunicación, el debate existe,
De hecho, tú misma has reconocido, bueno, puede ser que una madre, una hermana. Entonces, aquí yo creo que el debate no está cerrado, lo estamos viendo en la sociedad. Y en todo caso, yo entiendo, bueno, hay gente que lo tiene muy claro, yo a lo mejor no lo tengo tan claro, entiendo que esto supone un dilema ético, pero lo que sí no entiendo que el argumento sea la edad de esta señora, porque los hombres pueden ser padres a la edad que quieran, con lo cual la edad de esta señora como argumento para que no pueda ser madre me parece que no es de peso. Sí, la complejidad ética del asunto, pero no la edad de una mujer. Bueno, más preguntas, Ángeles. Yo quería insistir en este tema, ¿no? Porque, bueno, se abre el debate y el tema vuelve al Congreso, ¿no? Porque Ciudadanos ha presentado una iniciativa hoy, una propuesta. Entonces, me gustaría preguntarle a Vidina Espino y a Beatriz Calzada si ellas creen posible, o sea, garantizar que este tipo de prácticas pueda ser altruista, o sea, si realmente ellas consideran que sus mujeres, que las mujeres nos prestaríamos, ¿no? a hacer un vientre solidario, ¿no? La pregunta está lanzada por parte de ella, Beatriz. A ver, yo no lo sé. Es decir, estas son de esas cuestiones que uno tomará una decisión si en algún momento se las encuentra. Objetivamente, después de haber sido madre, de pasar lo que supone todo un embarazo, cuando trabajas, bueno, pues con todo lo que eso supone, decir que, bueno, de forma altruista, una persona que no conoces de nada y porque eres así, realmente me cuesta decir que sí. El caso de que sea una madre, de que sea una hermana, a lo mejor te lo plantearías, pero creo que tampoco la respuesta es sencilla. Seguro que si nos preguntan a cada una de las mujeres que estamos, no sé, en un grupo, habrá distintas respuestas. Yo lo veo complicado, las cosas como son, pero... Sobre todo dependiendo de la situación personal de cada una. Claro. Sí, como decía, yo no lo veo, yo no lo comparto, yo no lo haría, pero no me gusta esa condena que se está haciendo a esas personas. Es lo que no comparto, es el linchamiento público que se está haciendo en este momento a determinadas personas. Esther, por favor. Vamos a ver, una cosa es que no lo harías o que no lo hagas, que no lo compartas y no sé qué, pero hay casos, y esos se han dado, son altruistas y son de madres que sus hijas no pueden concebir y que realmente se han prestado a ser ellos los que conciban por sus hijas para darle un hijo, bueno, un hijo a sus hijas que será un nieto de ellos en cualquier caso. Y eso existe, esto es una realidad, que sea mínima o no, es otra cosa, pero que es una realidad, sí, que existe y que ha sido tan pública como ha sido, no tan polémica, pero sí tan pública como la de Ana Obregón. O sea, eso es un hecho. Gemma, por favor. Y se me permiten sobre lo que está comentando Vidina, si nosotras tuviésemos que dar de derechos sociales una adopción, tenemos que ver el interés superior del menor, sea hombre o mujer. Una persona con 68 años no es apta. ¿Por qué? Porque seguramente fallecerá en la época que su menor esté en la adolescencia. Entonces, con términos totalmente técnicos y de profesionales, jamás se daría una adopción de un menor tutelado por la comunidad autónoma a una persona, mujer o hombre, aquí eso no... Pero los hombres tienen hijos con 68 pero años, yo no te estoy hablando de eso. Yo te pero estoy hablando ocurre, ¿no? de Es que una los realidad. técnicos y las personas que saben jamás darían en adopción a un menor, a una persona de 68 años, porque esa persona claramente, cerca a los 70, no se va a poder hacer cargo de un niño y lo que viene siendo su educación hacia la edad adulta. Yo te estoy hablando de criterios... Pero de forma biológica el hombre sí puede tener Yo no te estoy hablando de temas biológicos, yo te eso. estoy diciendo de criterios técnicos referidos a la adopción, porque al final esta persona tampoco ha tenido el niño. En realidad lo que está haciendo es, de alguna manera, casi adoptándolo, porque ni siquiera dio su óvulo, ni hay ninguna participación genética. En realidad lo que está cogiendo es una criatura y la está adoptando. En realidad el proceso es muy similar. Entonces no la está comprando, la está adoptando. También la está comprando previo pago, porque ha pagado 120.000 euros por un niño, en este caso una niña. O sea que hay un pago que se ha hecho a una persona que seguramente estará en una situación Yo lo que creo es que a un vulnerable. hombre que con 68 años nunca se le ha cuestionado por ser padre y a una mujer hablando por de tener 68 años sí. No, yo no estoy hablando. Bueno, vamos a cambiar, lo siento, vamos a cambiar de tercio porque ahora vamos a hablar de la pandemia que nos encerró en casa, separó el mundo, lo siento Gustavo, pero a lo mejor luego volvemos a retomar este asunto.
La pandemia nos paralizó, nos dejó en casa, separó el mundo y dentro de todo lo malo también permitió avanzar en muchas cuestiones que estaban atascadas, como la lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Los fondos europeos han permitido a nuestra comunidad autónoma ejecutar 634 millones de fondos Next Generation en los próximos 2 años. La ejecución de este dinero también pasa por el Parlamento Canario. Cuéntanos, Andrea Sierra, buenas noches. ¿A qué se dedican estos fondos? Buenas noches, Naira. Sí, este es el dinero que ya se ha ejecutado en 2 años, 634 millones de euros de unos fondos cuya ejecución se prolongará unos años más, como veremos ahora. Los fondos Next Generation cuentan con 2 grandes programas, el REACT-EU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los 2 tienen como objetivo enfrentar la crisis del COVID y reactivar la economía. El primero de estos programas, el REACT-EU, cuenta con 630 millones de euros. De esta cantidad se ha ejecutado ya el 90%, unos 423 millones, por lo que quedan aún más de 200 millones de euros pendientes de ejecución, un dinero que se destina a garantizar los servicios públicos. Del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el otro programa de los fondos Next Generation, Canarias recibirá 1.750 millones de euros. Ya se han transferido a la comunidad autónoma más de 1.000 millones, de los que se han ejecutado 211 millones, es decir, el 28%, y 742 están ya presupuestados. El resto, 934 millones de euros, se ejecutarán en los 4 años siguientes que quedan de vigencia de este programa. Y otro dato, a pesar de estas cifras, estos fondos Next Generation tienen un impacto limitado en el presupuesto canario del 10%. Un porcentaje al que no hay que restar importancia, Naira, porque insisten, desde el Gobierno han permitido reorientar la economía hacia la transformación digital y la transición ecológica. Muchísimas gracias, Andrea. Ese dinero permite también avanzar en prestaciones sociales de las que vamos a hablar ahora. La ley de renta de la ciudadanía es otro éxito de consenso parlamentario en Canarias. Se aprobó por unanimidad el 13 de diciembre. Desde este miércoles, las familias canarias que lo necesiten pueden solicitarla. Esta es una de las medidas estratégicas del Gobierno para combatir la exclusión económica y social. Se calcula que más de 40.000 familias de todo el archipiélago van a poder beneficiarse de esta norma. Es la medida estrella del Departamento de Asuntos Sociales. Se aprobó el pasado diciembre después de casi un año de tramitación. Primero lo harán las familias con hijos menores que no reciban prestación alguna. A finales de abril será el turno para aquellas que, sin tener hijos a su cargo, tampoco perciban ayudas. Y ya en mayo lo podrán hacer incluso las familias que cobren alguna prestación. Todas aquellas personas que tienen en estos momentos la prestación canaria de inserción pasan directamente a la renta canaria de ciudadanía. Por lo tanto, la primera nómina será para estas más de 18.500 familias. Las cantidades por unidad familiar entre 600 y 1.200 euros dependerá de su situación y serán equiparables a las del ingreso mínimo vital. Pero la novedad que introduce la renta canaria de ciudadanía son las ayudas para insertar social y laboralmente a aquellas personas consideradas vulnerables. Un diagnóstico que tendrán que hacer los trabajadores sociales de los ayuntamientos. Digamos, ¿qué impedimentos están haciendo para que esa persona no pueda acceder al mercado laboral o no pueda insertarse laboralmente, si es esa la cuestión que prima, ¿no? Para pedir la renta canaria es necesario tener como mínimo 12 meses de residencia en las islas, además de ser solicitante del ingreso mínimo vital y no tener propiedades, excepto, claro está, la de la vivienda habitual. Bien, esta ley se aprobó por unanimidad, fue posible el consenso, pero eso no significa que no haya habido discusión dentro del Parlamento. En cualquier caso, fue un gran logro, importantísimo en una comunidad con los peores datos de pobreza y de exclusión social. ¿Cómo lo ven ustedes, la aprobación de esta ley, Gustavo? Bueno, un éxito total, supongo, para el Gobierno. Yo creo que era un compromiso incluso hasta estatutario, ¿no? Que ha venido muy trabajado. Otra cosa que haya sido o que haya visto la luz en los últimos meses, porque durante el trabajo que veníamos haciendo conjuntamente desde el área de empleo y derechos sociales, llega un elemento adicional que es el ingreso mínimo vital y nos obliga a retrotraer normativamente y competencialmente desde la comunidad autónoma la orientación de la renta ciudadana por consenso. Has dicho bien y ahora me voy a un poco resarcir de comentarios que quería hacerlo antes, pero aprovecho este turno de palabra porque curiosamente opera el consenso por unanimidad en el Parlamento de Canarias.
Pero lo digo porque algunos tienen un problema de cómo entender el consenso, ¿no? Por poner un ejemplo simbólico. Parece ser que el consenso no es que una reforma laboral se apruebe porque existe el consenso entre sindicatos y patronales. Parece ser que el diálogo social no cuenta como un elemento de consenso, o como la ley de cambio climático en Canarias, que solo tiene el voto de rechazo por parte del Partido Popular y anuncia que lo derogará, no sé con qué mayoría parlamentaria, en términos de consenso. Por lo tanto, el problema con el consenso yo creo que algunos se tendrían que hacer mirar, Carlos, porque te lo digo con todo cariño del mundo, no sé qué concepto del consenso tienes tú, pero creo que está muy lejano de los que tenemos una visión más progresista y de avance del diálogo social para operar grandes consensos. Carlos. Sí, evidentemente el consenso a que te refieres es el rodillo, ¿no? Por lo que tú dices. Entonces, el consenso hay que tomarlo en todas las vertientes, porque ha habido muchas reformas que ha hecho el Gobierno de España, liderado por el Partido Socialista, o incluso aquí, en el Parlamento de Canarias, la barbaridad de decretos, leyes que ha venido el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias ha traído al Parlamento de Canarias y se ha pasado el rodillo sin poder tramitarla como ley, aún no gustándole pues prácticamente a la mitad de la ciudadanía. Pero como hay un pacto de gobierno, lo sacas por decreto ley, no sacas evidentemente la ley y al final haces lo que dice el gobierno. Y esto ha sido una práctica abusiva que ha tenido el Gobierno de Canarias y que está también teniendo el Gobierno de España. Por lo tanto, de consenso podemos hablar y mucho y en un gran debate. Pero aquí estamos hablando ahora de una renta que evidentemente nosotros también apoyamos, pero aquí lo principal y la mejor política social no es solamente dar evidentemente un salario a una persona, evidentemente para que pueda vivir. Ya había una ley, la Prestación Canaria de Inserción, que se hizo en el año 2006, donde estuvo y también colaboró el Partido Popular, siendo consejero de Asuntos Sociales en aquel momento el Partido Popular, y luego se siguió en su tramitación. Estamos hablando de que la mejor política social, y ahí tú tienes responsabilidad como viceconsejero de Empleo, es tener un trabajo. Y eso es lo que tiene que ser, igual que fue en la Prestación Canaria de Inserción, que tenía su parte también social y laboral, sino también en esta, que viene a ser prácticamente una cosa muy parecida, totalmente igual, porque yo fui ponente en aquella ley en el año 2006. Y te puedo decir que si esto no hubiese tenido efecto, si también las políticas de empleo que lleva la izquierda, que al final terminamos con más datos de paro que empleados cada vez que gobierna la izquierda, pues funcionasen. Es evidente. Debemos manejar datos diferentes. En Canarias, históricamente, la inversión por habitante en servicios sociales había sido la más baja del Estado. Ahora es verdad que llega una renta canaria de ciudadanía, que es un instrumento más para paliar esta pobreza estructural que han provocado sistemas económicos y gobiernos anteriores. Nosotras tenemos muy claro que la renta canaria de ciudadanía es un instrumento, pero gracias a ese instrumento más el salario mínimo interprofesional, que los agoreros decía que se iba a caer la economía y ha sido todo lo contrario, con una reforma del mercado laboral que lo que ha hecho es acabar con la precariedad, sobre todo si hablamos de mujeres, con la precariedad de mujeres y las mejores tasas de empleo en Canarias de las últimas décadas. Todo ese escudo social, Carlos, que ustedes podrán manejar los datos a su voluntad, pero los datos están ahí. La pobreza en Canarias, por primera vez en la historia, Carlos, ha empezado a revertir. Y te digo una cosa más, la tasa AROPE, ya que nos gusta hablar de informes, el último informe AROPE dice que sin el escudo social del gobierno, la pobreza en Canarias no sería del 36%, sería del 47%. El escudo social ha funcionado y son los pasos necesarios para que la pobreza estructural en Canarias empiece a dejar de serlo. La mala gestión de los gobiernos anteriores al gobierno de Progreso, tanto a nivel nacional. Acordémonos, por favor, de los Viernes de Dolores del señor Rajoy. Acordémonos, por favor, de los recortes que se hicieron en dependencia, que dejaron la dependencia a cero. Acordémonos de la política laboral del gobierno del Partido Popular. Acordémonos de la salida de la crisis de 2008. La mayor tasa de desempleo que hay en Canarias, es la canaria. La mayor tasa de desempleo juvenil que existe en España y en Europa está aquí en Canarias. ¿Eso está bien para ustedes? ¿Eso está bien para ustedes? Oye, si ustedes son el gobierno y piensan así nos va. Cuando gobernaba Mariano Rajoy, ¿cuál era la tasa de paro en Canarias? El 31. Era la primera. Estábamos en tasas de paro. A mí me llama mucho la atención cómo interpretan unos y otros las cifras, sobre todo porque las cifras son cuando gobernaba Zapatero y cuando gobernaba Felipe González. Hablamos de ahora, la realidad es actual y yo creo que ahora mismo están vendiendo una cosa que no es real. La tasa de desempleo es la mayor de España y la tasa de jóvenes en desempleo, y tú estás dentro de una Consejería de Asuntos Sociales y deberías estar preocupada por ello, es que la tasa de desempleo juvenil estábamos rondando hasta un 50%, llegamos a rondar y ahora mucho menos. Pero es
estábamos rondando. Estábamos rondando. Y ahora la estamos bajando. Al 35%. Pero sigue siendo la más alta de España y la de Europa. O sea, por lo tanto, oiga, si ustedes son gobierno y no ven esa realidad y nos intentan vender otra cosa, pues entonces es que mal vamos, porque ustedes tienen que poner las medidas y no las ponen. Bueno, han sido circunstancias difíciles. Está claro lo que ha pasado en Canarias y en el mundo, pero no es cierto que se esté reduciendo la pobreza en Canarias. La pobreza severa ha aumentado en Canarias, lo dicen los informes. El INE señala que tenemos un 47% de los niños y las niñas canarias en situación de pobreza y que ese dato ha aumentado en 8 puntos en esta legislatura. Por tanto, la pobreza está aumentando, no está disminuyendo. Se han puesto herramientas, pero que no han dado los resultados esperados. El ingreso mínimo vital ha sido rechazado en Canarias, se rechazan 8 de cada 10 solicitudes. Muchísimas personas quedan fuera del ingreso mínimo vital. La renta canaria de ciudadanía, otra herramienta importante. Yo fui ponente de esta ley, presenté enmiendas para tratar de mejorarla y yo creo que no va a llegar a todo el mundo que la necesita, porque pone la unidad de convivencia. El debate que teníamos es que la unidad de convivencia, es decir, si tú vives en una casa que tu hermana o has perdido el trabajo, lo que sea, tienes que volver a casa de tus padres, si en tus padres hay una pensión y tu hermana tiene un sueldo, no recibes la renta ciudadana. O sea, en Canarias, por la falta de vivienda, muchísimas familias con pocos recursos tienen que vivir muchas personas en una misma casa y eso repercute negativamente para que tú puedas recibir esa renta. ¿Estás de acuerdo, Esther? Vamos a ver, no estoy de acuerdo en casi nada. No estoy de acuerdo en casi nada. Primero, hay una realidad y unos datos constatables. Y que seamos la peor, como tú dices, de España y de Europa, no nos pone en un sitio distinto a donde estábamos. Lo que sí que nos pone en un sitio distinto es mejor a lo que estábamos aquí. Los datos son clarísimos. O sea, no tenemos unos índices de ocupación desde el año 17 como los que tenemos ahora. No tenemos unos límites, o sea, un índice de paro desde el año 7 como los que tenemos ahora. O sea, pero es que los datos son datos. O sea, de la misma manera, el AROPE te dice que han salido 375.000 personas, o sea, en 90.000 en los últimos tiempos, de la extrema pobreza, o sea, de lo que es la pobreza severa, con lo cual yo no sé qué datos maneja usted. Datos del paro donde no se cuentan los fijos discontinuos, que en realidad son parados. Es una forma de maquillarlo. Beatriz, que nos ha hablado. Una forma de maquillarlo. Sí, a ver, porque aquí hemos hablado y mezclado muchas cosas. Muchos temas. En el tema del consenso, a ver, el día que nos demos cuenta que el consenso es lo que evita que cuando haya un cambio de gobierno se deroguen y se cambian leyes importantes, avanzaremos mucho. Mientras el consenso se entienda por el consenso de los míos, tenemos un problema y eso es lo que ha estado pasando, salvo contadas excepciones. Es el consenso de los míos y eso lo que provoca es que los que no están de acuerdo cuando digan, cuando gobierne, esto me lo cargo. Y respecto a la gestión de renta de ciudadanía, derechos sociales o lo que quiera, que decía, nefasta gestión o mala gestión de los gobiernos anteriores. A ver, aquí nos hemos olvidado que hubo una crisis económica que supuso que el gobierno del Partido Socialista primero y el gobierno del Partido Popular después llevase a cabo unos recortes horrorosos. Esos recortes conllevó que aquí en Canarias todas las políticas de derechos sociales eran asumidas prácticamente en su totalidad por el gobierno de Canarias, por los cabildos y por los ayuntamientos. ¿Qué ha pasado en esta legislatura? En esta legislatura se han contado con unos recursos extraordinarios, lluvia de millones que nos hayan ido anunciando a raíz de la pandemia, con una facilidad para contratar personal, para contratar técnicos que no la ha habido nunca, no la ha habido nunca. Y aún así, con todos esos recursos, con esas facilidades, lo que se ha obtenido no es acorde con lo que se ha recibido. Por eso, nuestra valoración no es buena. ¿La renta de ciudadanía es buena? Claro que sí, por eso se aprobó por unanimidad, se aprobó incorporarlo en el Estatuto de Autonomía, porque era un compromiso y este gobierno ha tardado demasiado para sacarla, pero al final sale por unanimidad, porque todos hemos entendido que es importante sacarla, independientemente de que consideremos que se ha quedado corta en algunas cosas y que se podía haber sido más ambiciosa. Beatriz, saca un nuevo tema, más presupuesto que nunca. Carlos Sosa, nos estás escuchando. Entiendo que estás viendo que el ambiente está calentito. No sé si te sorprende, como a mí, que las cifras bailen de un lado a otro, según se esté hablando una cosa de otra. Parece que no hay rigurosidad, ¿no?, en cuanto a las cifras. ¿Qué te parece el debate que estamos teniendo? Buenas noches. Efectivamente, me llama mucho la atención la disparidad de cifras que hay.
cuando los datos son oficiales y en algunos casos, como ha hecho la viceconsejera de Políticas Sociales, estamos hablando de informes que son bueno, de una credibilidad manifiesta, ¿no? Creo que deberíamos todos hacer un esfuerzo por ilustrar a la ciudadanía con datos que sean fidedignos. Por ejemplo, es evidente que el presupuesto de asuntos sociales en Canarias se ha incrementado de 466 a 609 millones. A mí me parece esto un dato llamativo. Es verdad lo que dice la representante de Coalición Canaria, que esto es gracias a que hay unos fondos, bueno, porque cambió el concepto de cómo salir de las crisis, ¿no? Pero luego lo que me llama la atención es que se diga que hay más paro que nunca, cuando hay menos paro que nunca. Y me gustaría que el representante del Partido Popular, que es el que ha hecho esta declaración, explique a la ciudadanía cuál es la fórmula del Partido Popular para rebajar el paro, en concreto en las Islas Canarias, con nuestro modelo productivo, que es el que es, y que es un debate que todo el mundo se salta. Si esto es bajando impuestos se puede conseguir, quitando prestaciones sociales a las que algunos de sus miembros le llaman paguitas, o si esto va a ser todo obra del milagro Feijóo. Me gustaría que dijera cómo él, que ha dicho que la solución es crear más empleo, ¿qué fórmula tiene el Partido Popular para hacerlo en concreto en Canarias? Buena primera pregunta. Muy bien. Para Carlos Ester. Mi comentario fue que tenemos la tasa de desempleo más alta de España. ¿De acuerdo? Entonces no es que tengamos cifras récord, o sea, efectivamente con la nueva reforma laboral se disimulan, como no puede ser de otra manera, lo que son los contratos y las personas que están realmente paradas durante un determinado tiempo, llamados fijos discontinuos. ¿De acuerdo? Entonces seguimos teniendo la tasa de desempleo más alta de España. ¿Que se ha creado empleo? Por supuesto, pero tenemos la tasa de desempleo más alta de España. Otras comunidades autónomas se han recuperado mucho mejor que nosotros en el mismo tiempo y efectivamente, pues nosotros no lo hemos hecho. Han venido una inyección de millones de euros por los fondos de recuperación y también porque somos región ultraperiférica. ¿Qué es lo que pasa? Que encima, con una buena noticia que sería estar cargado de millones de euros, tenemos la mala noticia de que, como ha dicho ahora mismo Virginia Espino, la pobreza más severa ha incrementado. ¿Cómo se come tener más dinero y hacer tan malas políticas? Eso quiere decir una mala gestión. Y punto número 2, ¿cómo generamos empleo? Por supuesto que sí, ayudando a las empresas, cosa que no ha hecho evidentemente este gobierno. ¿Y cómo se hace? Pues una de las formas principales es la bajada de impuestos. Lo primero, también deberíamos bajar el IGIC, es fundamental bajar el IGIC. Lo primero que hizo este gobierno de izquierda y social fue subir el IGIC un punto para recaudar más en su afán recaudatorio. Hay que aflojar los impuestos porque evidentemente si aflojamos en la recaudación, teniendo el mayor número de millones de euros que nos ha vendido el gobierno de Canarias en su bolsillo, pudiendo aflojar esa carga impositiva y esa carga fiscal, pues entonces las empresas tendrían más dinero en el bolsillo, podrían contratar más y vivirían mucho más holgadas. Y esa es la fórmula con la que el Partido Popular siempre ha creado empleo. Y automáticamente se ha mencionado la palabra bajada de impuestos, automáticamente se me ha revolucionado todo el plato. Comenzamos por usted. Vamos a empezar. 1.309 millones de euros ha dado este gobierno en ayuda a pymes y autónomos. No es que no haya dado gobierno, ha dado. Segundo, este gobierno aumentó un punto, aumentó medio punto del 6,5 al 7. Además de eso, está más que demostrado, más que estudiado, más que diagnosticado y más que analizado que la bajada de impuestos repercute exclusivamente en el beneficio de las empresas y en nada más, Entonces, insisto, este gobierno ha recaudado más por 3 factores y además en este último año. El primer factor es que la economía ha mejorado. Me refiero al IGI, a impuestos indirectos. El segundo factor es la inflación, porque obviamente también le afecta a la administración. Y el tercer factor es la persecución y la lucha contra el fraude fiscal. Pero es que es más, ha recaudado una cantidad y ha gastado por encima el doble de esa cantidad. Estamos hablando de lluvias de millones, pero es que nos hemos olvidado absolutamente de que este país, esta Europa y que el mundo ha vivido en los últimos 3 años una catástrofe absoluta, donde en Canarias, por ejemplo, pusimos a un cero, el turismo a 0, y además pusimos a 0 el turismo y todo lo que depende de él, que en Canarias es todo, y que toda esa lluvia de millones ha ido a que no nos hundamos, ha ido a mantener la situación y que en este momento tengamos un PIB, por favor, déjame terminar, Carlos, un PIB
que crece muy por encima del PIB a nivel nacional y, por supuesto, al del nivel europeo. Así que, por favor, o sea, plantear cuestiones que son absolutamente falsas no me parece... No son falsas, no son falsas. Es cierto que tenemos más recursos que nunca, pero eso no significa que se estén utilizando todos los recursos. El año pasado el Gobierno dejó sin ejecutar más de 800 millones de euros, en concreto 56 millones de la Consejería de Derechos Sociales y en políticas de empleo 78 millones de euros, un dinero que habría servido para dar muchísimas oportunidades de empleo a los canarios. Pero es que es más, hay algo que no cuadra, es decir, cuando tenemos un gobierno, unas administraciones más ricas que nunca, que están recaudando por encima de sus previsiones, el gobierno recaudó 500 millones de euros, más de lo que tenía previsto el año pasado, y tenemos 600. ciudadanos que no llegan a final de mes, tenemos a gente con trabajo, lo dice Cáritas, que no llega a final de mes y que están recurriendo a Cáritas cada vez más. Algo falla, hay un desequilibrio. Por tanto, yo no soy partidaria de una bajada de impuestos sin fecha y de forma desproporcionada, pero sí en equilibrar esta balanza, porque están sobrando recursos que no se emplean y la gente no está llegando a fin de mes. Es cierto que se hayan quedado sin ejecutar esos 800 millones de euros. A eso contesto ahora, porque pero breve, los procedimientos... No puede ser que sea breve si cada vez que yo recibo una interpelación me dediquen un minuto y aquí todos intervienen 10 o 15. Yo intento darles el mismo tiempo a todos. Primero, un dato, porque yo sí leo datos, durante 15 años llevo leyendo datos, pero el informe AROPE es del año 2021. Exacto. En el año 2021, ¿alguien puede decirme en qué situación estaba Canarias y estaba España? Es que es Por lo tanto, utilizar datos para poder comparar, utilizando el 2021, cuando estábamos en la mayor crisis... El dato del INE reciente, no, el AROPE. Ahora te estoy hablando del informe AROPE. Los 47 te estoy niños, hablando el 47% del informe de los niños AROPE. en pobreza es te un estoy dato hablando que del se informe publicó hace AROPE, menos del año 2021. Se publicó en diciembre. En si diciembre, puedo terminar, 47% si puedo de niños terminar, canarios yo te lo agradezco. Termina, Irene, Gustavo. Porque tú has hecho unas alocuciones en relación a un informe que no es medible ni comparable en el año 2022, porque el 2021 estábamos en pleno COVID, con una caída de casi el 20% del PIB. Por lo tanto, repercute en aquellos sectores poblacionales que son los más vulnerables, sin lugar a dudas. Siguiente dato. Siguiente dato. Carlos, ¿sabes cuál fue la mayor tasa de paro, EPA, que se recuerda en toda la historia democrática de este país? Tercer trimestre del 2013. ¿Quién gobernaba en España? Efectivamente. 35,2%. Exacto. ¿Sabes cuál era la mayor tasa de paro juvenil, tasa EPA, que se recuerda históricamente en todo nuestro país? Cerca del 70%. En el 2013, ¿quién gobernaba en el país? Hombre, el Partido Popular, porque el Partido Socialista nos ¿Sabes? dejó hecho un desbarajuste y tuvimos que recuperar esas cifras que venían por culpa del Partido Socialista. Pues entonces, eso te lo comento para que tú lo sepas, porque no hay que decirlo todo. Hay que decirlo todo. Con una tasa de paro EPA cuarto trimestre, tenemos fatal. una tasa del 14,57 y decir que es la peor de todo el país. Pero es que no puedes la mayor tasa de paro de España. Te pregunto, ¿es la mayor tasa de paro de España? No, no es la mayor tasa. Con Andalucía no es. Bueno, pues entonces ya, mira, ya me estás corrigiendo, ya me estás bailando los datos. Te estoy diciendo. Lo que no puedes utilizar es de forma... ¿Y la tasa de desempleo juvenil no es la mayor de Europa? La tasa de paro juvenil hoy es del 35%. Sí, pero no es la mayor menor de en España. los últimos 15 años. Pero no es la mayor de España. La menor de los últimos 15 años. Yo te estoy diciendo, ¿es la mayor de España o no? La menor que se... La mayor de España. ¿Es la mayor de España, sí o no? Que es lo que te quiero preguntar nada más. Si yo no te he dicho... Sí, y lo que tú pero vamos a ver. diciendo que es la mayor de España. Pero no, ¿cuál es la mayor de España? ¿Y sabes por qué es la mayor de España? El joven canario se ha reducido de forma no tiene futuro. Sustancial No por un tiene elemento futuro. troncal, que es normativo, que se llama reforma laboral. La misma que ustedes La que niegan en el disimula, Congreso, claro, buscando la fórmula para tirarla abajo, porque ustedes lo que quieren dentro de un año es justificar, derogar la reforma laboral para acabar con los elementos que son tan positivos en materia de Carlos, Pero eso es lo que tienes que decir, para que todo el mundo lo reconozca. Es que es así de sencillo. Carlos, y ahí están los antecedentes Carlos, históricos. más preguntas. Bueno, estoy verdaderamente preocupado con la pérdida del talante de consenso con el que se ha transcurrido, salvo algunas excepciones de otras legislaturas, de la que hablaba al principio de este programa en el vídeo que ustedes pusieron, el presidente Gustavo Matos. La falta de talante en este debate, de luego me está llamando mucho la atención. Yo quisiera hacerle una pregunta a la diputada Vidina Espino. 32.310. Ese es el número de personas de Gran Canaria que le votaron a usted en el año 2019, encabezando la lista de ciudadanos por la isla de Gran Canaria para ser presidenta del Parlamento de Canarias.
Me gustaría saber cómo le puede usted explicar a estas personas que usted esté ahí, sentada en un debate en nombre del Grupo Mixto, a 2 puestos de la representante de Coalición Canaria, en cuya lista se va a integrar usted, o se ha integrado ya en las próximas elecciones del 28 de mayo, cuando a esas 32.310 personas les dijo en el 2019 que iba a acabar con los chiringuitos de Coalición Canaria. Bueno, en primer lugar estoy en este debate porque me ha invitado Televisión Española y porque formo parte del Grupo Mixto, aunque haya personas o periodistas que hayan publicado informaciones con la intención de presionar para que me echaran de ese grupo. Me asiste la Constitución, el Consejo Consultivo de Canarias emitió un informe que dijo que yo soy diputada del Grupo Mixto y he trabajado toda la legislatura defendiendo a los canarios, que fue para lo que me presenté a las elecciones y el compromiso que adquirí con ellos. Es cierto que a lo largo de esta legislatura el partido al que yo pertenecía, Ciudadanos, empezó a tener una deriva ideológica, a hacer unos bandazos que yo no compartía, y para mí ya el punto definitivo, y por lo que decidí abandonar el partido, es cuando se produce una votación en el Congreso de los Diputados en contra de un informe unánime del Parlamento de Canarias para votar en contra de los derechos de los canarios. Es cuando yo digo, hasta aquí hemos llegado, y abandono la formación política. Desde entonces he seguido trabajando igual y ha surgido la posibilidad de colaborar con Coalición Canaria, porque así hemos estado trabajando en el Parlamento, porque es un partido que me parece moderado. Yo soy una persona moderada, no me gustan los extremos, soy una persona que ha entendido que la defensa de Canarias no se puede hacer desde un partido de ámbito nacional, porque yo lo he vivido en carne propia, que no han defendido nuestros derechos, y por eso me han dado la oportunidad de poder seguir trabajando por los canarios, y hemos llegado a un acuerdo. Me voy a presentar a las elecciones pues compartiendo el proyecto de Coalición Canaria, porque creo que a día de hoy es el partido que mejor defiende los derechos de los canarios, tanto en las islas como a nivel nacional. Me quedo con mucha pena, Carlos, espero que te haya respondido la pregunta, mucha pena porque no sé cuánto tiempo nos queda de programa, creo que ya prácticamente para terminar nos queda un minuto apenas. No les puedo preguntar nada porque yo creo que nos enrollaríamos tanto que no llegaríamos a ningún lado, tampoco podíamos pedir el voto, pero sí quería preguntarles cómo ilusionar al ciudadano a volver a acudir a las urnas y participar en las próximas elecciones. Espero que este tipo de debates ayuden a que la gente quiera participar de alguna manera u otra, o bien por pensamiento o bien por acción, ¿no? Por querer mostrar ese voto en contra de las cosas que se están haciendo o no, o todo lo contrario, a favor. Se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias a todos los participantes, también a nuestros compañeros periodistas que están conectados con nosotros a lo largo de este debate. Ha llegado a su fin bien. Nosotros nos despedimos de ustedes, también ha llegado a su fin la 10ª legislatura, que ha coincidido con el 40 aniversario precisamente del primer Parlamento Autonómico de Canarias. El próximo 30 de mayo, el Día de Canarias, se celebra 40 años de ese primer pleno de nuestra autonomía, y nos despedimos con un recorrido en imágenes de lo que ha sido esta 10ª legislatura, que ya ha llegado a su final. Nosotros volvemos dentro de 2 semanas, les esperamos, que pasen muy buena noche.